Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Bien, afortunadamente. Buenos días, pues con muchos temas, muchos asuntos. Acabamos de escuchar un testimonio muy fuerte de Cazador de Cazadores. Por un lado eso, por otro lado también ha sido muy fuerte escuchar estas declaraciones tan severas, tan graves, ¿no? Tan graves, brutales, me atrevo a decir, de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán y de varios más, porque él es abogado de varias personas, como queda acreditado en el documento que se va a conocer el viernes. Y bueno, pues Jeffrey Lichtman pues habló de el caso Cienfuegos, la expresión que usa para referirse a la presidenta como publirelacionista del cártel de Sinaloa es muy fuerte. Lo que le contesta a la presidenta, que le parece que es irrespetuoso que diga eso. Todo lo que está diciendo Lichtman, y al final su último mensaje, su último X, en donde dice: al parecer la presidenta está disgustada con mis comentarios veraces sobre su oficina y gobiernos corruptos, y dice, pues ya puede convocar a las conferencias que quiera porque tendré más que decir al respecto en breve. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, ¿qué va a pasar con el juicio mismo a Ovidio Guzmán? ¿Qué va a pasar con un abogado que está en el plan de expresar cosas de esta manera? En fin, ¿y cómo viste a la propia presidenta el viernes pasado en Sinaloa con un controvertido gobernador como Rocha Moya? Efectivamente. Bueno, primero los dichos del abogado son muy fuertes. Y lo que parece increíble, Carmen, es que la presidenta de la República le conteste directamente a un abogado defensor de una persona que está siendo enjuiciada en Estados Unidos y que se ha declarado culpable, además. No solamente está sujeto a juicio, sino ya declaró su culpabilidad y sea, bueno, para utilizar el lenguaje clásico, la primera investidura del país quien le conteste directamente, y además, ¿en dónde? En Sinaloa, en el estado de donde emana ese grupo delictivo y los grupos delictivos más fuertes que están en pugna en este momento en el país, como bien lo dices, con un gobernador muy controvertido, que se ha dicho que su campaña fue financiada con recursos ilegales provenientes por lo menos de lo que es el tráfico de combustibles ilegales, lo que se llama ahora el huachicol y demás. Justo sobre eso, déjame que te interrumpa para que no vayas a otra parte, porque dijiste cómo la presidenta le contesta directamente a un abogado, que es el abogado de quien fuera, pero al final de cuentas es una presidenta y un abogado. Hace rato la presidenta dice: no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficantes. Aquí lo dijo. Hizo. Ya lo hizo, pero aquí está lo que dijo esta mañana. Ya por último, presidenta, sobre estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, bueno, pues que ahora, después de lo que usted mencionó acerca de que eran irrespetuosas, pues volvió a decir, cito textual, que la presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas. Pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie.
Esto lo dijo la presidenta Edmundo Jacobo Molina hace unos minutos. Pues bueno, que diga que no va a entrar en controversia con un abogado, ya lo hizo. Y lo hizo de manera inmediata. O sea, inmediatamente salen las declaraciones del abogado defensor y ella, estando en Sinaloa, en un estado, insisto, tan emblemático, con un gobernador tan cuestionado, inmediatamente sale como presidenta de la República a contestarle. Ya entabló un diálogo con él. El abogado, obviamente, sube el tono y ahora la presidenta dice, ya no me toca. Pero ella ya se metió en el asunto. Hoy titulo mi artículo en El Financiero Caras Largas. Las imágenes hablan por sí mismas. Eso es terrible, una imagen de la presidenta con una cara adusta, un gobernador con la cariz bajo, que no levanta el rostro cuando ella está hablando alrededor del tema. ¿Y qué es lo que se ve detrás desde mi punto de vista? O sea, la ruptura de la institucionalidad, Carmen. Quiero tratar de darle lo más claro posible, porque parece una palabra muy abstracta. ¿De qué estamos hablando? Lo que está en juego es que está en evidencia que la complicidad o la permisividad de quienes han ocupado o ocupan posiciones públicas nos están llevando a una situación en donde todo esto empieza ya a no ser posible ocultarlo sin más, y que implica que la misma presidenta de la República salga a dar una posición del gobierno federal y todo el movimiento llamado la 4T. De eso estamos hablando. No de una cosa menor, no es el fiscal, no es alguna otra autoridad quien sale al frente y deja en última instancia a la presidencia de la República para el cierre de una vocería nacional, no, es la propia presidenta de la República. Y luego ayer, no me acuerdo, en su larga gira por Sinaloa, estuvo en Cajeme también, estuvo en Baja California, en las Bajas, en Baja California y Baja California Sur. En algún momento vuelve a usar esta frase, pero en los momentos difíciles el pueblo de México nos va a respaldar. El cierre discursivo es muy no sé cómo calificarlo, pero denota muchas cosas. Por un lado, ella, la primera que sale, se siente agraviada por el dicho de un abogado. Ella, aunque no lo diga, pero en lo personal, pero con la investidura que tiene, pone al país por delante y luego cierra el domingo su gira, pero el pueblo está conmigo. Es decir, prefigurando entonces un escenario es la nación la que está siendo agraviada. No son los funcionarios que eventualmente incurrieron en tal o cual y vamos a investigar entonces. Y quien, como han dicho sistemáticamente desde López Obrador, vamos a combatir la corrupción, no hay impunidad, ¿no? Sino cierra discursivamente, se traiciona, no sé cómo decirlo, o sea, se sale a flor de piel todo un entramado en donde lo que está en riesgo es el país, es ese proyecto de país, este gobierno de país. Y entonces por eso tiene la obligación de salir a defenderlo. Cae una pieza importante de esas y muchas otras se ponen nerviosas. Y entonces lo que está en riesgo es la misma gobernabilidad del grupo en el propio poder. Creo que eso es lo que está en el fondo de esto que vivimos y estamos viendo y lo que se va a venir. Si el abogado está anunciando que hay cosas, ¿qué más está diciendo los que están presos en Estados Unidos, que están engrosando los expedientes respecto a complicidades o permisidades de funcionarios públicos que hoy ocupan posiciones importantes o las ocuparon? Creo que esta es la gravedad del asunto. Lo que está en juego es este entramado de respeto a reglas básicas de convivencia entre nosotros. Y el foco puesto en el general Cienfuegos. Porque date cuenta lo que dijo la presidenta hace un momento, ella se refiere a que revisó, que es un tema de la fiscalía, pero que ella revisó el fin de semana el caso Cienfuegos y usó la palabra inocencia. Y aquí lo que está diciendo el señor Lichtman, al final de cuentas, es que se pretende tener al Mayo Zambada para hacer lo que se hizo con Cienfuegos, en pocas palabras, dejarlo libre. Y aquí la gran pregunta para las y los mexicanos es:
pues en realidad cuál fue la responsabilidad de Cienfuegos, existían o no elementos para acusarlo como lo acusaron en Estados Unidos. Estaba ya sentado frente a una instancia judicial y fue rescatado, literalmente rescatado por el gobierno mexicano, quien fuera secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue rescatado de una circunstancia tal que pues ahora tenemos las dos versiones. Bueno, desde entonces tenemos las dos versiones, hay que recuperarlas. Por un lado, el gobierno mexicano, que ahora, por lo que se perfila, va a ser refrendado lo que decía López Obrador por Sheinbaum ahora, sobre la inocencia de Cienfuegos y sobre una investigación que no se sostiene para acusar al secretario de la Defensa Nacional mexicano. Por otro lado, lo que dice Lichtman es, se lo llevaron, se acordó que lo procesarían en México y no lo hicieron. Y fue romper un acuerdo de esa dimensión. Son dos cosas diametralmente distintas. No pueden ser verdad las dos. Efectivamente. Bueno, el abogado está hablando a su nombre y a nombre de su defendido, no necesariamente del gobierno de Estados Unidos. Él lo dijo, no estoy hablando normalmente del gobierno. Exactamente. Pero lo que está pintando es un escenario en el cual la actitud de López Obrador ante el caso Cienfuegos fue otra vez este es un problema de México, es un problema de seguridad política para el país y yo quiero de regreso al general Cienfuegos. Y lo que está diciendo el abogado ahora es... Cuando había medio celebrado su detención. Cuando estaba... sucedió y además con la promesa de que en México se le iba a juzgar y se iba a analizar el caso para todo lo conducente. Cosa que no sucedió y no ha sucedido hasta la fecha. Y el abogado hábilmente lo que dice que ¿para qué quieren de regreso otra vez a estos señores en México? ¿Para qué? ¿Para que lo suelten igual, en los mismos términos? No, por eso dice una frase brutal, que es esta de... es publirelacionista del Cártel del Mayo. Exactamente. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Y lo lamentable del asunto, bueno, para ella, es que la presidenta se enredó en ese mismo discurso, entró a ese debate y ahora no es tan fácil que salga diciendo yo ya no me voy a poner a discutir con ellos. Nos debe a la sociedad mexicana una explicación de cómo se va a proceder ante estos casos, ante esta evidencia. Sí es muy fuerte lo que vimos este fin de semana, Carmen. Es muy fuerte y muy delicado porque, bueno, al final de cuentas tenemos a un señor Ovidio que se declara culpable, que ve tú a saber la cantidad de cosas que va a decir en Estados Unidos. Y una cosa que también es, a ver, nos puede caer bien, mal o regular, ese no es el tema Lichtman, ese no es el tema. Aquí hay varias cuestiones que uno puede decir, pues falso no es que durante 40 años no fue detenido el Mayo Zambada. Falso no es que por 40 años fue un personaje absolutamente intocable. O sea, no hubo un gobierno a lo largo de esas décadas que fuera por quien es considerado, bueno, dice el abogado, el criminal más importante del mundo, llega a decir, el narcotraficante más importante del mundo. Pues si no del mundo, de México sin duda. No, y tienes mucha razón. Durante décadas el problema del crimen organizado fue creciendo. ¿A poco no lo vimos? Lo vimos de una u otra manera, y hablo en plural porque desde el ciudadano en su trinchera más común como ciudadanos, hasta sin duda funcionarios que tuvieran altas responsabilidades en la materia, ¿a poco no fuimos viendo cómo el problema fue creciendo, cómo la inseguridad fue creciendo en este país, cómo ha sido cada vez más difícil transitar por las carreteras, ya no solamente de noche, sino hasta de día? En fin, tenemos la evidencia. La nota roja se ha vuelto la nota en todos los medios, en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras conversaciones en el seno familiar. ¿Cuál es el buen despido entre nosotros? Cuídate mucho, ¿no? No es como antes, que te vaya bien, buen día, buena semana. Cuídate mucho. Ese es el lenguaje en el cual hemos ido construyendo socialmente a lo largo de estas décadas. ¿A poco eso no se vio?
Eso tuvo que haberse visto. Y hay responsables que dejaron que eso creciera. Después viene Calderón con, yo creo que una visión de que esto estaba desbordándose, pero con una estrategia que en lugar de resolver el problema, creo que lo agravó al declarar una guerra. Y además al meter al ejército y no construir en paralelo una policía con las características de una sociedad fuerte, que no usa... Como no hicieron los demás que siguieron tampoco. Tampoco lo siguieron. Y el mismo López Obrador, que criticó acremente la política de Calderón, cayó no en lo mismo, en incrementando esa política. O sea, no solamente poniendo al ejército en labores policíacas, que no es su tarea, ni están hechos para eso, ni el país los quiere para eso, sino además dándoles tareas administrativas, e incluso ahora con este nuevo sexenio se abre la veta política para que las Fuerzas Armadas puedan acceder más fácilmente a cargos de gobierno y representación. Por eso hablo... Es un tema, tú que te dedicas a lo electoral, no es cualquier cosa lo que se abre, abre el paréntesis más amplio, porque más allá de Littman, Ovidio y el narcotráfico, aquí hay un punto importantísimo, la puerta abierta para que los militares participen en elecciones, para que puedan ser votados, para que puedan ser postulados. ¿Qué pasó aquí? Sí, haz el paréntesis completo. Muy rápidamente, es una historia larga, pero recordemos que cuando nace, después de la Revolución Mexicana, lo que después va a ser el PRI, pero el Partido Nacional Revolucionario y demás, el ejército es uno de los sectores de ese Partido Nacional. Fue todo el tránsito después de Ávila Camacho, la Segunda Guerra Mundial, Miguel Alemán, en donde dejan de ser los generales los primeros vistos para ser presidentes de la República y empiezan a ser los civiles. Y al ejército empieza a regresarse a los cuarteles. Dentro de ese paquete digamos, de civilización, los militares dejan de ser un sector del partido oficial. Y claro, algunos militares llegaron a posiciones de gobierno y representación, pero no como un sector dentro del partido oficial, sino como parte del partido político, ya perteneciente a la CNOP, o en fin, las organizaciones populares, en fin, como militantes de un partido, no en tanto que miembros del ejército. ¿No? Ese cambio fue muy importante justamente para entender todo el proceso de desarrollo estabilizador en México, etcétera, etcétera. ¿No? Es otra historia. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un regreso a eso. O sea, con estas reformas recientes, entonces no se formaliza un sector... ¿Cuál de las reformas es la que abre la puerta para esto? Una reforma muy, muy reciente, en donde se abre la posibilidad para que el ejército, déjame recordar, no necesariamente tenga que pedir licencia a su posición como militar, como era la condición que tenía, para que entonces sea postulado como civil y no como militar a un puesto de elección. Qué fuerte. De eso estamos hablando. O sea, no estamos regresando a que haya un sector dentro de Morena que sea el ejército, pero cuasi se abre la puerta para que entonces, por la vía electoral, también sin tantos requisitos de dejar la milicia para ser civil y entonces ser postulado, ahora se pueda postular teniendo un rango militar. De eso estamos hablando. Es decir, a ver, creo que... Con la historia que tenemos en la materia. Con la historia que tenemos en la materia. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Yo como secretario ejecutivo del IFE, el INE, trabajé con muchos de ellos para organizar elecciones porque pues, teníamos que acudir a las fuerzas civiles y militares para dar las condiciones a que se pudieran organizar las elecciones y la ciudadanía pudiera acudir libremente a las urnas. Y la verdad, mi mayor reconocimiento, tuve siempre un trato muy respetuoso de parte de ellos a mi trabajo y por lo tanto a la colaboración con ellos para poder hacer esto. Pero cada quien en su lugar, cada quien con su función, cada quien con su tarea. Cuando se empieza a destruir la institucionalidad es cuando las responsabilidades que deben estar delimitadas en lo público empiezan a mezclarse, Carmen. Empiezan a sobreponerse unas a otras. Por eso esto que hemos hablado tanto del equilibrio de poderes, de la institucionalidad, de una función pública que hace lo que se le está permitido, no cualquier cosa. Eso tiene límite la función pública y cada quien tiene su tarea, su especialidad y hay un equilibrio y un entramado entre ellos. Cuando eso se rompe,
entonces empiezan a mezclarse las tareas. El ejército en tareas policíacas, el ejército en tareas administrativas, el ejército en tareas políticas, y para poner nomás este caso. Pero podemos poner el otro caso, el Ejecutivo Federal sobre el Legislativo, sobre el Poder Judicial, destrucción o eliminación de autoridades autónomas, y entonces todo este entramado institucional que busca darle racionalidad a una cosa tan delicada como es lo social y lo público, empieza a entremezclarse y a sobreponerse unas a otras. Es lo que estamos viviendo. O sea, la destrucción de nuestra institucionalidad precaria, si quieres, con muchas deficiencias y muchas cosas que habría que hacer sobre ella, pero había ciertas reglas básicas. Ahora lo que vemos es esta terrible confusión. Y este fin de semana nos lo pone ahí a la vista. La presidenta de la República saliendo a contender con un abogado defensor de una persona que está presa y acusada y confesa en Estados Unidos. O sea, ya todo mezclado, no es la instancia del Estado mexicano quien da cuentas de eso, sino es el Ejecutivo Federal, que a lo largo de estos años y estos meses ha ido copando las otras instancias. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, Edmundo. Gracias por estar aquí esta mañana y pues buena semana. Buena semana, Carmen. Buena